Buenas tardes desde España, buenos días en Colombia. Me toca hoy hablar del escritor hispanoafricano como promotor de la paz desde su resistencia. En primer lugar, hay que situar a este escritor hispanoafricano en su contexto. El primer contexto, el primer espacio que nos permite situar a este escritor hispanoafricano es el continente africano. Vemos que es un continente diverso, lleno de etnias, lleno de lenguas, lleno de culturas, aunque muchas veces muchísima gente considera África como un país, vemos que no es un país, sino es un continente muy grande con 30 millones de kilómetros cuadrados, con más de 1.300 lenguas, o sea, más de 2.000 lenguas hoy día se está diciendo, etcétera. Entonces, este es el espacio, el primer espacio del escritor hispanoafricano, que es el continente africano, y ahí tenemos, como pueden ver, las diferentes familias de lenguas que hay en este continente africano. Por ejemplo, la familia de lenguas afroasiáticas, la familia de lenguas nigero-congolesas, familia de lenguas Khoisan, familia de lenguas Bantú, etcétera. Entonces es un continente muy diverso, como puede ser el otro continente, por ejemplo, Sudamérica, Iberoamérica, etcétera. Pero dentro de este continente africano tenemos dos espacios concretos si podemos cuando tenemos que hablar del escritor hispanoafricano. Dos espacios concretos. Tenemos en primer lugar el espacio que encontramos allí en el Golfo de Guinea, es esta primera flecha en el Golfo de Guinea, y ahí situamos el Guinea Ecuatorial, es decir, aquel país que fue colonizado por España durante 200 años casi. Y luego el segundo espacio es el Sáhara Occidental, que es lo que hoy llamamos hoy la República Árabe Saharaui Democrática. Entonces son espacios, son países que tienen el español como lengua oficial. Entonces las personas de estos dos países, dependiendo también, Guinea Ecuatorial es un país, es el Sáhara se está debatiendo entre ser un país o no, evidentemente está reconocido por la Unión Africana y es un país en ese sentido. Entonces los escritores de estos dos países los consideramos escritores hispanoafricanos. ¿Vale? Bien. Algunas veces se les llama, si son de Guinea Ecuatorial, guineo-españoles, y son de la República Árabe Saharaui Democrática, Sahara españoles. Bien, vamos avanzando, vamos concretando un poco más. Si nos detenemos en el país Guinea Ecuatorial, vemos que tiene tres microespacios. Estamos el espacio de la parte continental, que llamamos Río Muni, el espacio de la parte insular, que llamamos Isla de Bioko, el espacio también de la otra parte insular, que llamamos Isla de Anobón, y otras pequeñas islas llamadas pues Corisco, El Obey Grande, El Obey Chico, Bañe, Cocoteros, etcétera. Entonces, ahí tenemos, digamos, ese espacio, digamos, microespacio de la República de Guinea Ecuatorial. Es una república pequeña con unos 28.000 kilómetros cuadrados, con un millón, escaso millón de habitantes, etcétera, pero tienen el español como primera lengua oficial desde muchísimo tiempo, porque ahora se ha incluido por decreto ley, por imposición, la segunda lengua oficial, que es el francés, y una tercera lengua oficial, que es el portugués. Pero la mayoría de la gente, el 100%, habla español. Ni siquiera habla francés el 10% de la población, ni siquiera habla el portugués el 5% de la población, pero designios de los mandatarios del país deciden pues imponer el francés y el portugués como lengua oficial, como lenguas oficiales. Entonces ya les he hablado de un primer espacio grande, que sería el espacio África, y también hablamos de un segundo espacio grande, que sería, digamos, el espacio de los escritores iberoafricanos, o sea, hispanoafricanos, que es la diáspora. Entonces, ¿de dónde viene ese espacio diaspórico de los escritores hispanoafricanos? Viene precisamente
de los avatares de la historia, ¿no? Es decir, africanos que fueron llevados a Sudamérica, que fueron llevados al norte de América, que fueron llevados a Europa, etcétera. Todos estos escritores, bueno, todas estas personas que fueron llevadas a estos países tuvieron que aprender la lengua en primer lugar. Si fueron llevados a Sudamérica, la lengua española. Si fueron llevados a México, la lengua española. Si fueron llevados a España, la lengua española. Entonces, este es el espacio y vamos, miramos otra diapositiva y vemos espacios, digamos, concretos donde fueron almacenados, donde fueron, digamos, recogidos los esclavos que fueron llevados a esos países. Digo esto para entender por qué tenemos que hablar de escritores hispanoafricanos. ¿Vale? Bien. Entonces, resumimos. Dos espacios, África y la diáspora. Esto hace que incluso la Unión Africana, es decir, la Organización de la Unión Africana, hable de una sexta región. África tiene 5 regiones, norte, sur, este, oeste y centro, pero la Unión Africana habla de una sexta región, es decir, la sexta región es lo que la Unión Africana llama la diáspora africana. Y en esa sexta región, la capital es Haití, evidentemente, es miembro de pleno derecho de la Unión Africana, aunque no tenga, digamos, sede física en África, es miembro de pleno derecho de la Unión Africana porque representa el África de la diáspora. Entonces, todas estas cuestiones hacen que hablemos de escritores hispanoafricanos, africanos en los dos espacios, República de Guinea Ecuatorial y República Árabe Saharaui Democrática. Y africanos o descendientes de africanos en múltiples espacios, en cada uno de los países, digamos, de Iberoamérica, que tienen el español como lengua oficial, en México, incluso ya, digamos, escritores españoles, hispanoafricanos que viven en España, escritores, digamos, hispanoafricanos que viven en los Estados Unidos, escritores hispanoafricanos que viven en otros países, etc. Todo esto nos hace pensar, digamos, en una identidad lingüística desde el otro, es decir, los africanos que fueron llevados fuera de África o los africanos que se quedaron y fueron colonizados en Guinea Ecuatorial o en la República Árabe Saharaui y adoptaron la identidad del otro, la identidad del colonizador. En ese sentido, hablamos de unas lenguas de África que llamaríamos, tenemos las lenguas actuales y las lenguas autóctonas muertas. Es decir, África ha perdido muchas lenguas. Dentro de esas lenguas actuales tenemos unas lenguas autóctonas no conocidas, unas lenguas autóctonas que son oficiales en algunos países africanos, por ejemplo, en Etiopía, la lengua oromo es la lengua oficial, en Sudáfrica, la lengua zulú es lengua oficial, en Kenia, la lengua swahili es lengua oficial, etc. Y luego tenemos unas lenguas autóctonas de relación, es decir, son esas lenguas del país, evidentemente, que sirven para comunicarse entre etnias diferentes, de lenguas diferentes. La lengua más reciente incorporada a estas lenguas de relación es la lengua Wolof de Senegal. Y también hay otras lenguas de relación, por ejemplo, el Sango de Centroáfrica, el Lingala de la República Democrática del Congo, etc. Y luego tenemos, dentro de estas lenguas actuales, unas lenguas extranjeras oficiales, que son la mayoría de las lenguas que hay en África. Por ejemplo, lengua oficial en Camerún tenemos el francés y el inglés. Lengua oficial en Nigeria, un país con más de 200 millones de habitantes, la lengua oficial es el inglés, pero es un país que tiene más de 600 lenguas africanas diferentes. Lengua oficial de otro país, Gabón, el francés. Lengua oficial de otro país, por ejemplo, Níger, el francés. Pero son países, repito, que tienen muchísimas lenguas autóctonas africanas diferentes. Todo eso nos hace hablar de un monolingüismo oficial, oficial de lengua extranjera, un bilingüismo oficial, por ejemplo, en Camerún hay 2 lenguas oficiales, en Guinea Ecuatorial hay 3 lenguas oficiales, español, francés, portugués, y luego un plurilingüismo oficial. Sudáfrica tiene 8 o 9 lenguas oficiales, el inglés, el afrikaans, el zulú, el xhosa, etcétera, etcétera. ¿A qué nos lleva esto?
nos lleva a unas comunidades lingüísticas tradicionales, aquellas comunidades que todavía siguen utilizando sus lenguas, y comunidades lingüísticas neotradicionales, es decir, que utilizan sus lenguas también actualmente hoy con unas transformaciones, con unos cambios, con unas modificaciones, etcétera. Y luego tenemos unas comunidades lingüísticas postcoloniales, es decir, ¿qué pasa hoy día en estos países? Tenemos aquí una manifestación lingüística clara, una lingüística blanca, patriarcal, porque el colonizador o sus descendientes se empeñan en que la lengua oficial de ese país africano, con más de 300 lenguas autóctonas africanas, debe seguir siendo la lengua extranjera. Y vamos a saber por qué. Y luego tenemos una lingüística mestiza, ¿no? Es decir, es una lengua que se ha creado como, como una especie de coiné, una especie de unión entre la lengua africana y la lengua no africana. Entonces ahí se ha hecho una mezcla y lo que permite que algunos africanos pues hablen una lengua, una especie de criollo que les permita comunicarse entre ellos, sobre todo los que no dominan la lengua oficial extranjera, ¿no? Es interesante saberlo porque de esta forma vemos cómo empezaron las primeras resistencias, digamos, lingüísticas, ¿no? No solamente hablaremos de resistencia lingüística, también hablaremos de resistencia religiosa, de resistencia política, de resistencia social, de resistencia cultural, etcétera, ¿no? Entonces, ven en la pantalla una diapositiva y luego ven un recuadro ahí rectangular con unos símbolos raros allí. Entonces, estos símbolos representan una escritura que fue creada por el sultán Yosha de Bamun, que es Camerún. Entonces, en 1896, este sultán se negó a que en las escuelas que habían abierto los colonizadores alemanes se enseñara, digamos, alemán. Entonces, este sultán creó su propio sistema ortográfico para enseñar a las generaciones de su sultanato. Y lo inventó y ahí sigue. Y por eso les he puesto este ejemplo ahí, ¿no? Al igual que un monarca, en este caso el monarca Bubi Muokata, de la antigua isla de Fernando Po, cuando los claretianos le pidieron la autorización para abrir escuelas en la isla de Fernando Po, actual isla de Bioko, este rey dijo, no me hace falta, no nos hace falta abrir escuelas vuestras en nuestra isla, porque no nos hace falta aprender vuestra lengua. Hablamos nuestra lengua, nos basta con nuestra lengua podemos resolver nuestros problemas comunicativos, por lo tanto, no nos hace falta, digamos, vuestras escuelas en este país. Entonces, ahí empiezan las primeras resistencias, es decir, los primeros jefes africanos se negaron a que los colonizadores abriesen escuelas para enseñar sus lenguas a las jóvenes generaciones. ¿Y cómo lo consiguieron después? Mira, secuestrando a estos monarcas, a estos reyes, secuestrando a los niños para llevarles a las escuelas, para enseñarles, digamos, la lengua del colonizador, con el dicho ese de que el burro sin palo no anda, y al secuestrar a los niños y meterlos en colegios, en internados, etcétera, al cabo de 10 años, pues ya no hablaban la lengua de sus padres, ya no podían comunicarse en la lengua de sus padres, tenían que comunicarse en la lengua del colonizador. Y entonces el colonizador lo que hizo fue casar a los chicos que habían sido instruidos en su lengua con las chicas que habían sido instruidas en su lengua, casarles para ir formando a las nuevas generaciones, digamos, de africanos que no hablaban ya su lengua. Entonces, esto aquí lo pasamos ya a esta otra diapositiva y hablamos de los escritores hispanoafricanos que se resisten, o sea, qué escritores se resisten y cómo lo hacen. Vamos a situarnos a hoy. Toda la historia nos ha enseñado eso, que ha habido, digamos, personas que fueron secuestradas, africanas secuestradas y obligadas a aprender la lengua del colonizador, al igual que los africanos que fueron llevados fuera de África y forzados a aprender no solamente la lengua, sino la religión, las culturas de los colonizadores o de los esclavistas o los negreros. Entonces, aquí en este
digamos, punto, tenemos dos aspectos. Primero, los descendientes de quienes fueron colonizados por España y tienen el español como lengua oficial. Es decir, los descendientes de las personas africanas que fueron colonizadas por España y a las que se obligó a aprender la lengua española. Entonces, dentro de esos descendientes encontramos que algunos escritores, que se han hecho escritores, utilizan sus lenguas autóctonas. Sí, ahora me metí a la cosa de los... Ya, háganlo, lo que tengan que hacer. Si yo vine acá porque creo que es medio auditorio también, nada más. Si me quiere echar mecha, no, siempre paré un poquito nomás. Tengo esta puerta más. Sigo. Entonces, notamos que algunos... Alguien está hablando, por favor. Alguien tiene el micro abierto y se le escucha totalmente. Isabel lo tiene abierto. Moise tiene el micro abierto, Isabel también. Ahora Moise lo ha cerrado. Isabel, es que se te está escuchando. Se está escuchando, no sé si es radio o televisión abajo. Bien. Entonces, decía que qué escritores hispanoafricanos resisten y cómo lo hacen. Es decir, primero, los descendientes de quienes fueron colonizados por España y tienen el español como lengua oficial. Es decir, tenemos escritores de Guinea Ecuatorial, tenemos escritores de la República Árabe Saharaui Democrática y tenemos escritores de la diáspora africana, es decir, descendientes de africanos. Por ejemplo, los encontramos en Colombia, los encontramos en Argentina, en Perú, en Uruguay, en México, etc. Algunos de estos escritores, sobre todo los escritores de Guinea Ecuatorial, utilizan sus lenguas autóctonas en sus obras poéticas, narrativas, etc. Segundo aspecto, los escritores que utilizan el español para resistir al dominio de su lengua oficial extranjera. Eso es una cosa diferente, porque hay escritores ahora en África que no tienen el español como lengua oficial, ni siquiera como lengua primera, ni siquiera como lengua segunda, solo lo tienen como lengua extranjera. Pero estos escritores ya utilizan el español para resistir a la colonización o a la neocolonización lingüística impuesta por los poderes públicos de sus países. Son escritores. Primero estamos hablando de los escritores de los países fronterizos con la República de Guinea Ecuatorial y la República Saharaui. ¿Qué escritores son estos? Cameruneses. Escritores cameruneses que utilizan el español como lengua de resistencia, lenguas oficiales que tienen en su país, el francés y el inglés. Escritores gaboneses que utilizan el español como acto de resistencia ante la lengua oficial del francés que tienen ahí en Gabón. Y luego tenemos los escritores de los países que no tienen fronteras con Guinea Ecuatorial ni con la República Árabe Saharaui Democrática. Es decir, son escritores que no tienen un vecino que les haya motivado para digamos, aprender el español. No, son escritores alejados. Ahí tenemos, por ejemplo, una escritora por ejemplo, de Benín, un escritor de Ghana, un escritor de Senegal, etcétera, que utilizan el español. No tienen fronteras ni con el Sáhara ni con Guinea Ecuatorial, pero utilizan el español para escribir su poesía, para escribir sus novelas, para escribir sus relatos, pero no una traducción, sino una creación directa, ¿vale? Bien. Seguimos, vamos siguiendo. Como les decía, entre estos escritores tenemos a Agnès Agbotón, y esta señora dice, bueno, yo voy a escribir en español, pero también voy a escribir en mi lengua, porque yo tengo una lengua. Evidentemente mi lengua oficial es el francés, pero yo tengo una lengua como Agnès Agbotón, y mi lengua es el fon. Y ahí escribe, aunque utilice, digamos, un alfabeto latino, escribe en su lengua y publica en su lengua.
en edición bilingüe, evidentemente. Por eso ven ustedes en la pantalla, en esos dos recuadros, en una parte está la lengua de la escritora, cuya foto ven allí, y en otra parte la traducción de lo que vemos. File de Ejikpodi, Ganme Nonte, File de Ye Yo Ayigbado, Bodo Yido. Entonces, incluso en sus recitales poéticos, en sus veladas poéticas, no deja de recitar en su lengua materna. Y claro, evidentemente, añadiendo la traducción castellana. Podía haber puesto la traducción castellana, no, pero ha puesto la, bueno, catalana, porque ella vive en Cataluña. Podía haber puesto la traducción al francesa, porque ella es de un país francófono, pero ha optado por poner, digamos, el español. ¿Por qué? Es una manera de resistencia, ¿no? Es una manera de resistir. Y luego otro escritor, tenemos este señor Juan Balboa, murió hace un par de años, y es un escritor de la antigua isla de Fernando Po, actual isla de Bioko, y publicaba en español, pero también publicaba en su lengua materna. Y allí, en el primer recuadro que tienen ustedes a su izquierda, pone Nipua Hugo, volveré. Nipua Hugo, volveré. Nipua Hugo, Halasaelo na Nipua Hugo. Volveré algún día, etcétera, etcétera. Entonces es una manera de resistirse a la colonización lingüística, resistirse a la transformación cultural de esta persona. Evidentemente, son pocos los escritores hispanoafricanos que utilizan sus lenguas para resistir o rechazar, ¿no? Digamos, el poder psicológico de esta colonización lingüística o mental, ¿no? Aparte de esa colonización lingüística, existe, digamos, o aparte de esa resistencia lingüística, mejor dicho, existe la resistencia religiosa. Si ven ustedes el mapa, el cuadro que le he puesto ahí, ven que África está repartida en tres espacios. Un espacio grande, que es el espacio musulmán, un espacio rojo, casi granada, que es el espacio cristiano, y esos pequeños espacios que ven ustedes en naranja y tal, amarillo y tal, los espacios, se supone que son los espacios ocupados por las religiones tradicionales africanas, perseguidas por el Islam, perseguidas por el cristianismo. Entonces, cuando el escritor no tiene espacio para, digamos, conocer sus creencias, conocer sus religiones, acaba transformándose en un escritor, digamos, híbrido, en un escritor, digamos, que tiene como referentes religiosos lo musulmán, como referente religioso lo cristiano. Y esto nos hace pensar que la persecución, el objetivo tanto del Islam como del cristianismo es matar las religiones tradicionales africanas. Entonces, esto sería como un brujo, un curandero, personajes perseguidos por los imanes, los pastores, los sacerdotes, etcétera, de estas religiones de importación. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es lo que ustedes ven allí. Es decir, ¿qué es lo que está rezando? ¿Cuál es el propósito del africano cuando reza? El africano cuando reza ya no piensa en sus ancestros, ya no piensa en sus antepasados, ya no piensa en sus creencias. Pues te le estoy hablando según el mapa que hemos visto, según la diapositiva que hemos visto aquí. El africano cuando reza está pensando en Jesucristo, está pensando en María, está pensando en los ángeles, está pensando en los discípulos, está pensando en los arcángeles, pero ya no piensa en sus dioses. Personajes, digamos, personajes mitológicos que tenía antes de que llegaran los colonizadores. Entonces, todas estas cuestiones transforman al escritor hispanoafricano en una persona que ya no tiene recursos etnoculturales para incorporar y enriquecer en sus obras. Entonces, todo esto hace que hablemos, recordemos las palabras de Gaston Kelman. Gaston Kelman es un escritor camerunés, afincado en Francia, nacionalizado francés, que dice lo siguiente: utilizar la lengua, y yo he puesto, y las creencias,
de los otros es adoptar su visión del mundo, su forma de pensar, su originalidad. Entonces, cuando el escritor hispanoafricano utiliza la lengua del otro y no es capaz de utilizar su lengua, está pensando como el otro. Está hablando, está expresándose según la visión del mundo del otro, según la forma de pensar del otro, según la originalidad del otro, según la creencia del otro. Es decir, es un escritor hispanoafricano que no tiene nada que aportar porque todo lo que podía aportar se le ha arrebatado históricamente. Por eso lo he puesto allí. Y además sabiendo que la lengua de uno, la lengua autóctona, es el saber local más importante. Además lo dice la UNESCO, la lengua es el soporte de la identidad cultural, el soporte más importante de la identidad cultural. Sin embargo, vemos que muchos escritores hispanoafricanos de hoy no son capaces de expresarse, de publicar en ninguna de sus lenguas autóctonas, porque ya las lenguas autóctonas que definen sus países ya han sido borrados de su espacio, digamos, de instrucción, de educación, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos para ir terminando, y hemos hablado de resistencia lingüística, resistencia religiosa, al igual también podemos hablar de resistencia política, resistencia económica, resistencia social, resistencia cultural, resistencia gastronómica. Es decir, vemos todo esto, el hecho de que una cultura, un pueblo siga, digamos, consumiendo productos de su espacio, digamos, geográfico, natural, etcétera, es una manera de resistir, porque evidentemente le ofrecen productos de otro país, sobre todo productos del país colonizador. Pero, digamos, las personas se resisten, se niegan a consumir esos productos. Hay que ver la resistencia como una estrategia de denuncia ante la fagocitación acelerada de las identidades de un pueblo, como una denuncia. Es decir, cuando yo utilizo mi lengua en mis producciones poéticas o narrativas, estoy denunciando, digamos, esa fagocitación acelerada, esa muerte de lo que a mí me identifica. La resistencia como búsqueda del reconocimiento de sí mismo y de los demás. Como escritor debo poder aportar algo mío a mis lectores. Y si no puedo aportar algo, nada. Si no puedo utilizar, si no puedo enriquecer la lengua castellana aportando algo de mi lengua, entonces, ¿qué tipo de escritor hispanoafricano soy? Tendría que ser ya un escritor hispano, simplemente, un escritor español. Y la resistencia como un camino hacia la paz. Como un camino hacia la paz. Entonces, resistir es protegerse, es definirse, es rechazar cualquier asimilación. Resistir es buscar el entendimiento sin enfrentar el yoísmo y la otredad, entre el yo y el otro. No enfrentamiento, sino es reconocimiento entre yo y el otro. Es decir, para que haya paz, tiene que haber reconocimiento, tiene que haber respeto a mi singularidad, es decir, a mi identidad lingüística, mi identidad literaria, y mi identidad cultural, mi identidad política, aunque sea considerada algo menos rico que lo del otro, hay que respetarlo. Solo así el escritor hispanoafricano podrá seguir hablando o buscando el espacio de armonía, de convivencia y de paz con los demás escritores del mundo. Aquí termino mi intervención. Muchas gracias. ¿Pueden activar sus micrófonos, por favor? Excelente, profesor, me encantó. Yo no estuve visible, pero estuve oyendo todo y la disfruté muchísimo la charla. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, excelente. Gracias. Felicitaciones por esta presentación. Felicitaciones, profesor. Bueno, Bolecchio. muy bueno, lo felicito. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por este trabajo, la verdad.
impecable. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues me lo pueden hacer. Mientras, profesor, mientras usted iba exponiendo, llegó a mi memoria también la historia que conocemos acá en América con respecto a lo que significó también la colonización ya española, Sí. con los pueblos originarios de América. Sí. Llegó a mi memoria también porque, bueno, en mi país, Chile, ya, Sí. en realidad muchos pueblos originarios, digamos, sucumbieron ya frente a toda esta cultura española que sin duda tenemos, bueno, hemos adquirido su idioma tal cual como lo plantea ahí. Hay un pueblo todavía originario que es el pueblo mapuche, ya, acá del sur de Chile. En la lucha, por supuesto, o la resistencia, como bien usa la expresión usted, el concepto que queda muy claro, ya que no se trata de un enfrentamiento, ¿cierto? Sino que en una búsqueda de una paz, entiendo, y lo entiendo también como en esa búsqueda de paz, a lo mejor como una conciliación en ese respeto por las identidades culturales o interculturales en el fondo, ¿ya? Entonces, me trajo todo eso. Ahora, sin duda de que lo que usted nos está transmitiendo, ¿ya? De lo que han sufrido igual en este proceso que existió y frente a lo que ahora estamos viviendo, toda la humanidad, sin duda que nos queda mucho trabajo por hacer para encontrar esa, encontrar esa identidad entre nosotros como seres humanos, hablándolo así en lo más simple. La verdad es que me quedó muy clarísimo, sin duda, la exposición, ¿ya? Yo algo había leído con respecto a África, ¿ya? Siempre uno tiene una cultura general, qué sé yo, pero sinceramente en mi caso no me había interiorizado más allá en cuanto a la información que usted hoy día ha expuesto, pero extraordinariamente bien, o sea, clarísimo. Así que por eso yo le agradezco fundamentalmente ya que esté junto a nosotros y que sin duda se proyecta a través de esta transmisión en vivo que tenemos por Facebook, que igual muchos jóvenes también de generaciones que están empezando en encontrar una identidad ya de los pueblos con todo lo que además tenemos como, a ver, entre comillas, podemos llamar invasión en relación a una cultura, ¿cierto?, que estamos resistiendo de alguna manera en relación a lo que nos sucede. Por eso han venido, o sea, por eso se han vivido a nivel mundial los estallidos sociales, por ejemplo. Sí. Sí. Espero y confío en que seamos capaces esta vez, como seres humanos, de hacer una resistencia tal cual como la ha planteado, una resistencia que nos lleve a la paz. Su mensaje extraordinario. Muchas gracias. Ese es mi comentario. Y quiero invitar también a los participantes aquí, a los poetas, escritores, algún comentario, alguna pregunta. Al profesor, No, aprovechando lo que lo tenemos aquí, pues. preguntar. No, de pronto un comentario, y es que cuando se habló de la resistencia fue algo que me tocó mucho, y pensaba en ese momento cómo estos encuentros que ustedes, las organizadoras, en este momento planearon, nos sirve para hacer para conseguir
para conocernos desde nuestros diferentes sitios. Yo estoy en Colombia, España, Chile y otras naciones más. ¿Cómo permiten esos reencuentros y cómo permiten esa fusión que nos identifica personalmente? Es la suma de esos ancestros que nos lleva a conocernos, y que esa resistencia nos lleve a lo que nos decía nuestro panelista, al reencuentro de la paz. Ayer conmemorábamos en mi municipio, en Aguachica, 25 años de haber votado a favor de la paz. Nuestro municipio vivía en tanta violencia que nos tocó hacer un plebiscito por la paz, y hace 25 años la sociedad de este pueblo se volcó a las urnas a decir que no queríamos más violencia. Y yo creo que de ahí partimos en estar creando cátedras de paz en instituciones educativas para hacer de esta resistencia brazos en los que se cuelgue la sociedad completa. Gracias. Sí, pues sí. Muchas gracias. Si me lo permiten, agradezco la conferencia, la plática, profesor Bolecchia. Un mundo realmente sumamente interesante. Mi nombre es Alejandro Aguilar, yo estoy en el norte de México, donde hay diversos pueblos originarios, todos y cada uno de ellos sometidos también, en este caso, por la lengua española, maestros de un pueblo originario mayo, dándoles clases a todos los demás, y esto pues también implica una desplazamiento, una pérdida, pero hay gente que está escribiendo, que está haciendo poesía, y pues es también parte de esta conciencia de darnos cuenta que lo que sucede en estas tierras, en otras partes también está presente, pues es muy interesante poderse acercar. Ojalá nos pudiera recordar algunos de los nombres de estos compañeros escritores. Me suena así muy algo que no se imagina uno, ¿no? El escritor hispano-africano. Y realmente pues tenemos que darnos tiempo, abrirnos los ojos y leer más esto. Y bueno, tejer los lazos comunicantes, que es lo que está haciendo este foro como algo tan espléndido, es algo que es de agradecerse. Todos teníamos acceso a las redes más o menos, todos teníamos cierto conocimiento antes de la pandemia, pero ahora es una respuesta muy interesante, y pues es bueno aprovechar y no olvidar estos autores, estos nombres, y acortar estas distancias. Y le agradezco mucho esta manera de compartirnos estos mundos para todos tan maravillosos, como se ha mencionado. Algo sentimos, algo sabemos, pero África siempre será más grande que lo que imaginamos. Cierto. Pues muchas gracias por sus observaciones. Lamentablemente vivimos para las generaciones jóvenes, vivimos una manipulación tremenda de sus mentes a través de esta nueva colonización que está en marcha. A través de estos instrumentos que han puesto al alcance de todo el mundo, es decir, llámese Facebook, WhatsApp, sobre todo WhatsApp, Instagram, TikTok, crean una dependencia tremenda, y esto lo que hace es empobrecer a los jóvenes, a las jóvenes generaciones. Si no buscamos la manera de enseñarles a controlar estos medios, tendremos generaciones del futuro con una inteligencia muy escasa y fáciles de manipular, muy fácil. Entonces nosotros, que ya somos mayorcitos, lo vemos, pero claro, para las empresas
es mucho más rentable que la persona no sepa pensar. Es mucho más rentable. ¿Entiendes? O sea, hay muchísimos escritores hispanoafricanos, muchísimo. Guinea Ecuatorial, que es uno de los países, dos países que tienen español como lengua oficial en África. En mi penúltimo libro hablo de 150 escritores jóvenes, mayores, que utilizan el español como lengua de creación poética, literaria, dramatúrgica, ensayística, etc. O sea, si vamos al Sáhara, República Árabe Saharaui, encontramos también escritores que utilizan el español, pero claro, son escritores desconocidos incluso aquí en España. O sea, tenemos escasa presencia en España, porque los medios se niegan a darnos esa posibilidad, ¿no? Pero pues, seguimos allí, no escribimos para los medios, sino escribimos porque creemos que debemos aportar algo en este mundo hispano que nos ha tocado. Pero eso sí, nos gustaría, yo muchas veces he hablado del triángulo África, Iberoamérica y Europa a través de España. Es decir, vemos que el espacio de la lengua española es mucho más amplio, mucho más rico en Iberoamérica que en España. Entonces, en España, en Europa contamos con un solo país que tiene el español como lengua oficial, España, pero en Iberoamérica son como 19 o 20 o 21. En África tenemos 2. Entonces, digamos, tenemos más escritores, digamos, hispanos o en Iberoamérica que en la propia España. Y esto, lamentablemente, no entra en la agenda de los promotores de las literaturas españolas, etc. Es lo que yo llevo muchos años trabajando en ello. Mi discurso gira en torno a esta resistencia, a este reconocimiento, a esta búsqueda del espacio de concordia entre África, Iberoamérica, Europa, España, etc. Muchas gracias por haberme permitido este encuentro. Y fíjense, yo aquí duermo muy pronto. Entonces, como ahora, fíjate, son las 12 casi, ya estoy con el sueño ya alterado. Pero bueno, he dicho, voy a aguantar para ver si. Sí. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, Vale. profesor. Muchas gracias. Vale, gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, muchas gracias. 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 Que descanse. Gracias. Dios.